Inicio de la Revolución Rusa. La Primera Guerra Mundial originó en Rusia la crisis del imperio de los Romanov. Tomaron fuerzas las doctrinas del socialismo, cuyos partidarios rusos se dividieron en dos bandos, los moderados y los radicales, llamados mencheviques y bolcheviques. La autocracia zarista sufrió grave quebrantado con las derrotas de sus ejércitos en la Primera Guerra Mundial, y a esto se sumaba la incapacidad personal del zar de Rusia, Nicolás II, quien fue obligado a abdicar el poder el 15 de marzo de 1917. Etapas de la Revolución. Primera etapa, dirigida por socialistas mencheviques, fue la que trajo como resultado la caída del zar Nicolás II y originó a su vez el establecimiento de la República con Alejandro Kerensky como presidente. La Revolución, la aguda crisis de alimentos que provocó una hambruna general. A los obreros amotinados, dirigidos por los mencheviques, se les sumaron luego los soldados que habían abandonado los regimientos y los marineros del Mar Negro. Ante la insurrección general y la presión del pueblo, Nicolás II se vio obligado a abdicar el poder en 1917 en su nombre y en el de su hijo. Segunda etapa. Fue la verdadera Revolución Comunista Roja, dirigida por socialistas radicales, que constituían la mayoría a bolcheviques, tratándose de un movimiento popular que destruyó por completo el antiguo régimen de privilegios y desigualdades, en una república federal comunista, dirigida por la clase obrera que desde 1923 se denominó como Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Revolución bolchevique. Lenin, habiendo hecho su ingreso en Rusia después de un largo exilio en Suiza, comenzó por agitar a las masas de obreros, campesinos y soldados contra el gobierno provisional, mediante una activa y vigorosa propaganda bajo el lema «Todo el poder para los soviets», prometiéndoles asimismo paz, tierra y pan. Las primeras disposiciones que tomó el gobierno revolucionario de Lenin fueron: organizó el Estado bajo la forma de gobierno de una república socialista federal, dirigida por los comités de obreros, soviets. Decretó la confiscación de las tierras, los que pasaron a poder de los campesinos, así como también la abolición de la propiedad privada. Dispuso la entrega de las fábricas a los obreros, los bancos y el comercio también fueron nacionalizados. Pactó un armisticio con las potencias centrales, Alemania y Austria-Hungría, Tratado de Brest-Litovsk, por el que Rusia se comprometía a pagar una fuerte indemnización de guerra a la vez que renunciaba a Polonia y a los estados bálticos, Estonia y Lituania, retirándose de la contienda. La nueva República Soviética. Lenin, contando con sus dos principales colaboradores, Trotsky y Stalin, consiguió transformar radicalmente el sistema político y económico de Rusia, mediante el establecimiento de un gobierno comunista dirigido por la clase proletaria y bajo el sistema federal, denominado Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. El gobierno de la Rusia soviética está representado por el Consejo de los Comisarios del Pueblo, cuyos ministros o comisarios tienen a cargo diversas ramas de la administración pública. El jefe del Consejo es el primer ministro, que dirige la política internacional, gobierna en forma dictatorial y es el jefe del Partido Comunista de Rusia. Los trabajadores eligen a sus representantes ante el Congreso General de los Soviets en toda Rusia. Causas de la Revolución Rusa. El derrumbe de la monarquía absoluta y autocracia de los zares, con todo su pasado de injusticias, desigualdades y privilegios. El establecimiento de un gobierno comunista en Rusia, República Federativa Comunista, que desde 1923 se denominó Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. El encubrimiento de la Rusia a la categoría de gran potencia política, económica, científica y militar del mundo. La formación en el mundo de los dos bandos ideológicos, el capitalismo y el comunismo, y la rivalidad y discrepancia surgido entre los mismos, como resultado de las aspiraciones de los dos bandos de difundir su sistema económico por el orbe. Esto ocasionó el surgimiento de un mundo bipolar y el consiguiente conflicto entre ellos. Creación de la URSS. El Tratado de Creación de la URSS fue el documento que legalizó la Unión de las Repúblicas. Se estableció en diciembre de 1922 como una federación de repúblicas socialistas soviéticas, integrada por Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Transcaucasia, Georgia, Azerbaiyán y Armenia, con capital en Moscú. En 1924 se adhirieron Uzbekistán, Turkmenistán y Kirguistán, y en 1929 Tadjikistán.
Se trataba de un Estado plurinacional y multiétnico, que equivalía prácticamente a la extensión del antiguo imperio de los Ares. Estaba regida por un solo partido, PECUS, establecido en cada una de las repúblicas. Hasta 1945, la URSS constituyó el único Estado comunista del mundo. En 1923 se elaboró una nueva constitución en la que se delimitaban las competencias del nuevo Estado en materia de la planificación económica, defensa, papel de las repúblicas, a las que se les reconocía el derecho de igualdad y se respetaba en teoría la posibilidad de abandono de la Unión. El órgano supremo legislativo residía en el Soviet Supremo, constituido por los delegados de los soviets de las repúblicas. Era elegido por un sufragio universal e indirecto. El Soviet Supremo elegía el Presidium, cuyo presidente era el jefe del Estado de la URSS. Igualmente elegía el Consejo de los Comisarios del Pueblo, una especie de Consejo de Ministros. El control del Estado por parte del PECUS convirtió a la URSS en un Estado totalitario. Objetivos de la URSS: implantar el régimen colectivo en la propiedad y la explotación de las tierras, vigorizar y desarrollar extraordinariamente la industria soviética por medio de los planes quincenales, que han contribuido a hacer a Rusia una gran potencia industrial y militar, convertir a Rusia en una gran potencia militar defensora de su sistema comunista, propagar la doctrina comunista por todo el mundo y propugnar la revolución socialista que traerá consigo el derrumbe de los países capitalistas y la implantación del comunismo en el orbe. El socialismo en Rusia. El socialismo es una ideología política que designa aquellas teorías y acciones políticas que defienden un sistema económico basado en la propiedad y administración de los sistemas de producción y el control social. La cuestión del socialismo surge a mediados del siglo XIX como consecuencia de los procesos industriales generados en el sistema capital. Esta idea se refiere a que todas las injusticias que se cometían en la clase obrera y buscaba soluciones para frenar esta delicada situación social que vivían los trabajadores. Es entonces cuando surge el socialismo como una solución al problema social. Al introducirse la idea del liberalismo y socialismo, se formaron partidos antimonarquistas para poner fin al poder autocrático del zar.